el ELN, nuestra rama judicial, la fiscalía, nuestros funcionarios y servidores públicos no son ninguna moneda de canje y no se pueden nunca comparar a esos guerrilleros y terroristas. Los que están allá en ese cartel, esos 2 hombres que están secuestrados son servidores públicos que hoy no deberían estar allí presos ni secuestrados por un grupo que se sienta en una mesa a hablar con el presidente mientras aquí siguen matando candidatos presidenciales, magistrados como ocurrió en esta semana y secuestrando a nuestros funcionarios públicos, presidente. En una de las sesiones más tensas del Congreso, varios senadores, incluyendo a J. Hernández y María Fernanda Cabal, destrozaron al Ministerio de Educación del gobierno de Gustavo Petro, denunciando abandono, improvisación y un trato indigno hacia los jóvenes que dependen del ICETEX. La indignación fue total, ausencia de ministros, acusaciones de politiquería y un llamado urgente a frenar lo que calificaron como un desastre educativo. Tiene el uso de la palabra el senador Mauricio Gómez. Amén. Presidente, gracias. Presidente, voy a abrir comillas y voy a leerle un trino y ojalá la plenaria y el viceministro de Educación me diga de quién es ese trino. Abro comillas. Listado de arrodillados, gusanos, sinvergüenzas, lamezuelas, arrastrados. ¿De quién crees que es ese trino, viceministro? Del señor ministro de Educación de Colombia. No es de él. Aquí está. Daniel Rojas, la semana pasada. Ese es el lenguaje del ministro de Educación de Colombia. Ese es el ejemplo del ministro de Educación que tiene Colombia. Ese es el ejemplo que le da su ministro, porque a mí no me representa la agresión verbal, la agresión física, la falta de respeto y la falta de argumento. Pues yo como citante presidente me sumo a Soledad y no acepto la no presencia del ministro para este debate. Aquí tiene que venir a responder, porque para insultar y para seguir agrediendo sí tiene tiempo, pero para venir a responderle al país, a darle la cara al Senado por el incremento en las tasas de subsidios para miles de jóvenes en nuestro país y a rendirle cuentas de lo que ha sido el ICETEX estos últimos 3 años, no tiene tiempo. Aquí tiene que venir a responder por la fallida política pública de educación en Colombia, por los 3 billones de pesos que le están quitando al ICETEX. Señor director del ICETEX, me imagino que trajo su renuncia en la mano, porque es lo mínimo que puede hacer usted en la tarde de hoy. Si tiene algo de vergüenza, renuncie hoy mismo, y entréguele a alguien idóneo para que recupere esta entidad que tanto le sirve al estudiantado de mi país. Y no aceptamos la excusa del señor ministro. Yo no acepto, con todo el respeto, que usted reemplace a nadie hoy. Aquí el único que tiene que venir a responder es Daniel Rojas y también Gustavo Petro, que lo único que ha hecho con la educación, como con otras cosas en el país, es destruirla. Senadora Cabal, por favor. El ministro de la mala educación, uno más de los 60 ministros con los que rompe el Guinness Record el peor presidente de la historia de Colombia. El presidente del cambio que engañó a todos los que le creyeron sus fantasías revolucionarias. El presidente del cambio de ministros. Es como cuando uno se casa muchas veces. El problema es de uno. El problema es de Petro, que premia la mediocridad y castiga el mérito. Nunca ha debido ser ministro Daniel Rojas de nada, un bagazo. En cambio yo recuerdo a Aurora Vergara, una ministra con estatura moral, digna, con la que logramos un acuerdo en comisión primera que fue alardeado incluso por la izquierda, pero la descabezó Petro. Porque Petro es un monarca que vive como los ricos que odia, pero radical con el que se le opone. ¿Qué pasó con el famoso programa de gratuidad? Que no funciona. ¿Qué pasó con la promesa de 500.000 nuevos cupos de educación pública superior? Los pusieron a pagar la cuota más cara porque prefirió Petro pagarle a los bandidos y sicarios de pagar por no matar, como el asesino de Miguel Uribe.
prefirió darle 480.000 millones al programa para que cambien de arma o compren más droga a los jíbaros, dejando la única forma de romper las cadenas de pobreza, que es la educación, sin estudiantes. ¡Qué crueldad! ¡Qué mal gobierno! ¡Indefendible! Y para terminar, me llegan denuncias de renuncias de funcionarios del ICETEX porque no acompañan los contratos a dedo de un gobierno que está desesperado antes de que llegue la ley de garantías. Más plata para comprar congresistas, más plata para comprar ¿qué? Para que le pasen sus reformas, más plata para quedarse en el poder. Gracias, presidente. Senador JP. Presidente, gracias. Lamentando la no asistencia de los ministros, como ya en repetidas ocasiones está sucediendo en comisiones y en plenaria. Y, presidente, alertando de que este tema del ICETEX no es un tema menor. Hay jóvenes que hasta se están suicidando porque no pueden con estas deudas tan impresionantes que los tienen ahorcados. Y lo más triste es que estos jóvenes que se están quitando la vida y que están cayendo en depresión son jóvenes que están buscando hacer lo correcto, que es estudiar, prepararse para en algún momento llegar a aportarle a nuestro país. Bien lo decía la senadora Cabal, jóvenes que están metidos en la delincuencia hoy están recibiendo mayor respuesta por parte del gobierno que aquellos jóvenes que quieren estudiar y salir adelante, muchos de ellos mediante un crédito del ICETEX. Y esto no ha tenido una consecuencia menor. El presupuesto del ICETEX sufrió un recorte bastante fuerte de cerca del 33% y con esto pues muchos jóvenes empezaron unos a desertar y otros a caer en ese grupo de morosos que hoy tiene el país. Les queda una de dos: a seguir haciendo parte de ese grupo moroso mientras la deuda crece y crece y crece. La segunda, desertar, y una que no quisiera tener como una opción, pero que lastimosamente está sucediendo, y es esos jóvenes que deciden en un momento de desesperación, presidente, llegar hasta el punto de quitarse la vida. Yo quiero levantar mi voz de protesta, decir que esto no es un tema menor. Presidente, necesitamos que los ministros estén presentes y que este debate se pueda llevar a cabo, sobre todo para que desde el gobierno busquen entregar una solución urgente a esos jóvenes que hoy tanto aclaman una respuesta con sus deudas con el ICETEX, presidente. Muchas gracias. Senador Ciro Ramírez tiene el uso de la palabra por una moción. Gracias, presidente. Ha quedado claro el día de hoy, como lo ha dicho cierto sector político, que hay problemas más importantes que los jóvenes, que la educación y que los estudiantes. Hoy y mañana en la Comisión Tercera hemos tenido y vamos a tener debates de control político. No ha ido un solo ministro titular de cartera, uno solo, con excusas y excusas. Creo que pintaron el Congreso de payasos este gobierno, o debe ser que le están haciendo tan mal que no le quieren poner la cara a los colombianos. Y también excusan al ministro de Educación para que no atienda la solicitud que tienen cientos de miles de jóvenes colombianos que hoy están viendo coartadas sus posibilidades de ser profesionales porque están pagando más al ICETEX, cuando solamente se requiere la voluntad. No sean sinvergüenzas y excusen solamente porque hoy son gobierno. Eso es dejar por detrás, dejar mal al país y a quienes le votaron. La esencia del Congreso de la República es el control político, porque aquí está Colombia representada. Por eso acompañamos su moción, presidente. Para una moción de orden, el senador JP Hernández. Gracias, presidente. Presidente, hace 24 horas Gustavo Petro ha dicho que es hora de reiniciar los contactos con el ELN. Y ya que el presidente va a reiniciar los diálogos con el ELN, que es quien tiene secuestrados a estos dos servidores públicos, yo le pediría que desde el Congreso de la República, respetuosamente usted como presidente y los senadores y las senadoras presentes, levantemos una voz de protesta porque
quizás muchos no estaban escuchando tan atentamente lo que acaban de denunciar desde allá adelante, presidente, pero yo no sé si nos lo puedan reconfirmar, pero alcancé a escuchar algo que tiene que ver con un intercambio, y esto es muy delicado, porque no puede ser que nuestros servidores públicos, funcionarios públicos, se estén convirtiendo en una moneda de canje para entonces entregar bandidos y que se empiece a extorsionar la fiscalía y les empiezan entonces a secuestrar a sus funcionarios para así poder obtener la liberación de terroristas, guerrilleros, asesinos como los que pertenecen al ELN. Hace 24 horas, presidente Gustavo Petro ha dicho que va a reiniciar los contactos con el ELN. Lo primero que tiene que pedirle al ELN es que no lleguen a ese nivel de cinismo de creer que la fiscalía y nuestra rama judicial entonces va a ser una casa de cambio. Y entonces vamos a coger los funcionarios de la fiscalía y de la rama judicial como canje para poder ellos lograr retornar sus bandidos a sus campos guerrilleros. El senador Miguel Uribe fue asesinado y hoy las investigaciones empiezan a arrojar que el ELN también tuvo intervención en ese magnicidio. Yo creo, presidente, que si este gobierno va a reiniciar esos diálogos con el ELN, hoy está viendo algo bastante importante que debería ser una de las primeras peticiones y primeras condiciones que este gobierno debería colocarle a ese grupo terrorista criminal como lo es el ELN. Nuestra rama judicial, la fiscalía, nuestros funcionarios y servidores públicos no son ninguna moneda de canje y no se puede nunca comparar a esos guerrilleros y terroristas. Los que están allá en ese cartel, esos dos hombres que están secuestrados son servidores públicos que hoy no deberían estar allí presos ni secuestrados por un grupo que se sienta en una mesa a hablar con el presidente mientras aquí siguen matando candidatos presidenciales, magistrados como ocurrió en esta semana y secuestrando a nuestros funcionarios públicos, presidente. Senador Esteban Quintero tiene el uso de la palabra. Presidente, gracias. Bueno, como citante con la senadora Soledad de este debate de control político, quiero decirle a ustedes, compañeros, que esto es una completa vergüenza. Hoy se está dando cuenta esta plenaria de lo que hace el gobierno nacional cada citación en la Comisión Sexta del Senado de la República. ¿Sabían ustedes, compañeros, que el ministro de Hacienda jamás ha pisado la Comisión Sexta del Senado de la República, pese a las innumerables citaciones que les hemos hecho? Y claro que sí, senadora María José, que aquí hay una desatención, porque el ICETEX no depende del Ministerio de Educación, el ministerio depende del Ministerio de Hacienda, y no está el ministro de Hacienda, y necesitamos es al ministro de Hacienda. Si no va a la Comisión Sexta, por lo menos que le dé la cara a la plenaria del Senado de la República. Presidente Lidio, yo le pido en cabeza de la oposición que siga dándonos las garantías y que haga venir el ministro de Hacienda a este debate. Por supuesto, si así usted lo determina, puede juntar este debate con el debate que también estamos proponiendo para el Ministerio del Deporte, porque los dos debates radican en la falta de recursos que le da este gobierno nacional al ICETEX, incumpliendo la propuesta del supuesto cambio que iba a hacer con los jóvenes y la falta de recursos que le da al deporte. Haga venir, presidente Lidio, al ministro de Hacienda, a ver si le conocemos la cara los congresistas de la Comisión Sexta. Por otra parte, queridos compañeros, incumple este gobierno nacional con su promesa a los jóvenes de condonar las deudas del ICETEX y sus intereses, porque a falta de cumplimiento a su promesa, lo que vinieron a decir era que iban a reformar el ICETEX y que lo iban a convertir en un banco más. Ni siquiera han presentado el proyecto de ley
con esa finalidad. Siguen las promesas incumplidas. 50 universidades que iba a construir el gobierno de Gustavo Petro. Hoy la denuncia del concejal Daniel Briceño del Centro Democrático es que no han empezado ni siquiera a ejecutar los recursos para la construcción de la Universidad de San Andrés y ya los... 30 segundos para que termine, senador. No dan sino vergüenza, pena, incumpliendo a los jóvenes, a quienes supuestamente ustedes dicen defender. ¿Qué tal que esto pasara en anteriores gobiernos? Estuvieran destruyendo el país. ¿O será que ustedes instrumentalizaron a los jóvenes para que hoy no digan absolutamente nada de esto? Tanto es así que nos ha tocado la posición en cabeza del senador Alirio y quien les habla que lo acompaña en presentar un proyecto de ley para darle las herramientas al ministerio y al gobierno de que se descuente hasta el 50% del capital y el 100% de interés. Ojalá ese proyecto de ley se vuelva ley de la República y se acaben las excusas del gobierno nacional con los jóvenes. Haga venir, presidente, al ministro de Hacienda, a ver si le conocemos la cara los integrantes de la Comisión Sexta del Senado. Gracias, presidente. Al finalizar este debate, quedó en evidencia porque este episodio encendió las alarmas en todo el país. Los senadores no solo reclamaron la ausencia del ministro Daniel Rojas, sino que expusieron un deterioro profundo en el sistema educativo bajo el mandato de Gustavo Petro. Uno tras otro, desde Mauricio Gómez hasta María Fernanda Cabal y J.P. Hernández, describieron un panorama desolador, un ICETEX recortado, jóvenes endeudados al borde del suicidio, promesas incumplidas y un ministro que, según ellos, prefiere insultar en redes antes que rendir cuentas en el Congreso. La crítica no fue solo administrativa, sino ética y moral. Cabal señaló que Petro premia la mediocridad y castiga el mérito, recordando cómo ha reemplazado ministros sin explicación, rompiendo récords de inestabilidad. Otros denunciaron una supuesta estrategia del gobierno para favorecer delincuentes mientras abandona a quienes quieren estudiar y progresar. Y J.P. Hernández, con tono grave, advirtió sobre un punto que estremeció al recinto: la posibilidad de que funcionarios públicos secuestrados estén siendo usados como moneda de cambio por el ELN, justo cuando el presidente anuncia reactivar diálogos con ese grupo armado. La indignación no fue solo de la oposición. El llamado a la responsabilidad trascendió líneas partidistas. ¿Dónde está el ministro de Hacienda? ¿Por qué no aparece? Porque el gobierno se niega a dar la cara cuando los jóvenes están pagando cuotas impagables, desertando o cayendo en morosidad. Porque se prometieron 500.000 cupos nuevos en educación superior y no existe una sola evidencia de avance. Las preguntas quedaron flotando porque nadie del gobierno asistió para responderlas. La conclusión es clara: este debate mostró un punto de quiebre. Los senadores no discutían solo políticas, discutían el futuro de miles de jóvenes asfixiados por deudas y abandonados por un gobierno que prometió cambiarlo todo. Y mientras tanto, ministros ausentes, excusas repetidas y una sensación creciente de improvisación en uno de los sectores más sensibles del país, la educación.